Dios te bendiga, recibe un saludo de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Dios tiene una palabra para ti hoy y yo quiero que tú te unas conmigo a pedirle al Espíritu Santo que sea Él mismo el que ministre tu corazón. Padre, en esta mañana, tarde, noche, porque para ti el tiempo no es como para nosotros. En este momento, Señor, venimos ante tu presencia a invitarte a que seas tú el que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que la palabra que vamos a ministrar no regresa vacía, sino que hace el efecto por la cual es enviada. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche continuamos hablando bajo la serie Puestos los ojos en Jesús. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema interrupciones antes de tu milagro. Y con este tema en mente quiero preguntarte, ¿qué haces cuando estás esperando un milagro y no lo miras? Yo quiero que en esta noche miremos lo que pasó con la historia de Jairo. Cuando Jesús iba de camino a su casa a sanar a su hija que estaba gravemente enferma. Los evangelios en el libro de Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de dos acontecimientos en la vida de dos personas, una mujer adulta y otra joven. Y es impresionante ver cómo Jesús orquestra estos dos acontecimientos. Dice que Jesús había estado en Gadaria y Dios había hecho un milagro donde Él había libertado de una legión de demonios a un hombre gadareno. Y fue interesante cómo después de ese milagro uno pensaría que mucho más gente en la ciudad le van a pedir a Jesús que se quede. Pero Dios no permitió eso, sino que la gente, a pesar del milagro que Jesús había hecho con el gadareno, le exige a Jesús que salga. Y dice que Jesús volvió a Galilea y cuando llega a Galilea había una multitud de personas esperándole. Es impresionante ver que dentro de toda esa multitud aparece Jairo. Jairo era principal de la sinagoga. Jairo era un hombre respetado, admirado, conocido por muchos, temerosos de Dios y dedicado al servicio a Dios. Y dice que cuando él se acercó a Jesús, se postró a sus pies. Y él tenía una petición urgente. ¿Tienes tú una petición urgente? Dice que él, arrodillado, postrado ante los pies de Jesús, le dijo: mi hija está enferma, ven, pon tus manos sobre ella y ella sanará. Y la historia dice que Jesús se dispuso a ir con Jairo y van en dirección a la casa de Jairo. Yo te tengo buenas noticias a ti hoy. Si tú has invitado a Jesús a que haga un milagro, Jesús va de camino para tu casa. Pero ¿qué sucede? Que cuando Jesús junto a Jairo van de camino, hay una interrupción. Aparece otra mujer en el escenario.
Una mujer que hacía 12 años que padecía de un flujo de sangre. Una mujer que dice la Biblia que había sufrido, que había ido a todos los médicos, que había gastado todo lo que tenía. Una mujer que como consecuencia de esa terrible enfermedad tenía una vida excluida de la sociedad porque no podía estar limpia según la ley. Ella no podía congregarse en el templo. Ella no podía tocar a nadie porque si las tocaba, las personas se volvían inmundas. Ella estaba excluida de la sociedad. Mas esta mujer no permitió que la cultura y la religión la marginara, sino que fue tras Jesús. Esta mujer es tipo de la gente que vive desesperada por un milagro. No le importó lo que la gente decía, ella se enteró. Dice el versículo 27 de Marcos 5 que ella oyó hablar de Jesús. Y dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, fue tras él. Qué interesante, porque hoy alrededor del mundo se habla de Jesús. ¿Corres tú tras él? Porque esta mujer, cuando oyó de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y en el versículo 28 dice que ella pensaba, oh, si tan solo yo tocare su manto, quedaré sana. ¡Wow! ¡Qué fe la que tenía esta mujer! Dice que al instante cesó su flujo de sangre. Y ella se dio de cuenta, ella sintió algo dentro de su cuerpo que le hizo sentir que había quedado libre de esa aflicción. Pero es interesante porque Jesús pudo sentir que alguien lo había tocado. Y él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos sorprendidos los miran y le dicen al Señor, ¿cómo es posible que tú estés preguntando si alguien te tocó? Hay mucha gente y todos te tocan. Pero Jesús sintió que ese toque había sido distinto. El toque de aquella mujer había provocado que la gloria de Dios saliera e hiciera un milagro. Esta mujer puso sus ojos en Jesús. Ella había escuchado de un Jesús que andaba por allí haciendo milagros y tomó la oportunidad que Jesús estaba pasando por allí y va a buscar su milagro. Pero ocurre algo. En el versículo 32, Jesús seguía mirando a su alrededor, a pesar de que los discípulos le dijeron, maestro, todos te aprietan, todos te oprimen, hay mucha gente que te ha tocado, pero Jesús estaba seguro que el toque que él había dado era distinto. Y dice que él seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Y en el versículo 33 ocurre algo fantástico. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó la verdad. Ahora te pregunto yo a ti, ¿será que Jesús no sabía la verdad? Claro que sí, él sabía quién lo había tocado, él sabía que él había sanado, pero este milagro había ocurrido en el ser interior de esta mujer.
y nadie hubiese sabido si ella no habla. Por eso es que Jesús le da una oportunidad para que ella hablara. Así como Dios nos da una oportunidad a nosotros también para que contemos a otros lo que Él ha hecho en nuestra vida. Wow, cuando yo leía, cuando yo estudiaba esto, yo decía: Dios, permíteme ser diferente. Permíteme, Señor, cuando salga de esta cuarentena, permíteme empezar a contar lo que tú has hecho conmigo. Porque eso era lo que el Señor quería enseñar en esta historia. Esta mujer lo toca, esta mujer provoca un milagro. Jesús sabía que algo había pasado, Él sabía que esta mujer había sido sana y Él le da una oportunidad para que vaya y contase a la gente. Qué palabras más poderosas las que Jesús le dice a esta mujer. ¿Sabes qué le dice? Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Sabes que es la primera vez que Dios le llama, que Jesús le llama a alguien hija? Wow, pero no solamente le llama hija, sino que declara: tu fe te ha sanado. En otras palabras, tú provocaste que de mí saliera ese milagro. Tú provocaste que yo extendiera mi mano de misericordia. Tú provocaste lo que acaba de suceder. Qué lección, mis hermanos, para ti, para mí, para que cuando vayamos delante del Maestro a pedir un milagro, a pedir que Él haga algo, no vayamos donde Él a ver si puede, a ver si quiere, sino que vayamos con una fe tan y tan fuerte que provoquemos su gloria. Yo no sé, pero esto a mí me provocó. Esto a mí me provocó a tener fe y a tocar al Maestro. Pero tocarlo en una forma que lo provoque. Entonces en el versículo 35, Dios de mi vida, algo terrible acontece. Recuerda que Jesús iba de camino a la casa de Jairo. Jairo había caído en el suelo y le había dicho a Jesús: mi hija está gravemente enferma, pero yo sé que si tú la tocas ella va a sanar. Yo sé que si tú llegas a mi casa a tiempo, ella no morirá. Y en el versículo 35, mientras Jesús está platicando con esta mujer que acaba de ser sanada del flujo de sangre, mientras está ocurriendo un milagro extraordinario, viene una persona a darle una noticia a Jairo. Y le dice: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes al Maestro. ¡Wow! ¿Usted puede imaginar lo que sintió Jairo cuando le dieron esa noticia? Jairo diría: pero ¿cómo es posible que Jesús, habiendo oído lo que le pedí, que Jesús, habiendo escuchado que le dije que mi hija está grave enferma, cómo es posible que Jesús se detiene a hacer otro milagro? ¿Cómo es posible que esta mujer se metió en el medio, interrumpió mi milagro? Curioso, porque el que le dio la noticia a Jairo pensó que el poder de Dios era limitado. Tu hija ya murió.
olvídate, aquí ya no hay nada más que hacer. Olvídate, ya no estés confiando y creyendo que Jesús puede hacer algo. Ya se acabó, ya es tarde. Pero algo interesante ocurre en el versículo 36. Yo me puedo imaginar a Jesús en el medio de esta conversación con la mujer que se había tirado a sus pies a confesarle, porque acuérdese que ella estaba inmunda. Ella se supone que no estuviera en público, ella se supone que no se atreviera a acercarse a Jesús y mucho menos tocarlo. Entonces ella está en el suelo contándole esto a Jesús, pero Jesús también está pendiente al que llegó. Jesús está pendiente de ti, está pendiente de mí, está pendiente de los tuyos, está pendiente de los míos. Y cuando este hombre le dice a Jairo, tu hija ya murió, olvídate del maestro, ya no lo molestes más. Como quien dice, ¿para qué? ¿Para qué? Él se dio el lujo de detenerse, él se dio el lujo de interrumpir para dónde iba. Pero Jesús, que todo lo sabe, Jesús, que todo lo escucha y que todo lo ve, dice que sin hacer caso de la noticia, ahí donde tú estás, declara conmigo, sin hacer caso de la noticia, Jesús se voltea y mira a Jairo y le dice, no tengas miedo, cree nada más. Mis hermanos, qué autoridad, qué esperanza. ¿Puedes imaginarte esto? Y mientras yo leía y estudiaba esto, yo pensaba, y te reto a ti a que pienses en esa frase, sin hacer caso de la noticia. ¿Qué noticias estás escuchando? ¿A qué noticias le vamos a creer? Porque a Jairo le acaban de notificar que su hija está muerta. A Jairo le acaban de notificar que ya no pierda el tiempo con Jesús. Pero Jesús le dice, sin hacer caso de la noticia, no tengas miedo, nada más cree. Y wow, cuando yo estaba estudiando esto, tantas cosas venían a mi mente, porque yo creo que esta palabra es para ti y es para mí hoy. ¿Qué noticias son las que tú y yo estamos escuchando? ¿Qué están provocando las noticias en nosotros? Para que Jesús hoy también nos hable como a Jairo y nos diga, no tengan miedo, no tengas miedo, solo cree. Mis hermanos, y cuando yo estudiaba esto, yo decía, ¿qué se supone que Jairo tenía que creer? Ya su hija estaba muerta, ya no había esperanza. ¿Para qué te llevo a la casa? Porque Jairo no tenía ni una idea del poder y de la autoridad que había en Jesús. No solamente él podía sanar al paralítico, no solamente él podía libertar al endemoniado, pero Jairo no sabía que él también podía levantar muertos. ¿Qué es lo que se supone que Jairo tenía que creer? ¿Qué es lo que se supone que tú y yo hoy creamos? Te lo pongo claro, tú y yo tenemos, al igual que Jairo, que creer que Dios tiene el control. Hoy sucedió algo en la nación. Hoy reconocieron a un nuevo presidente. ¿Votaste tú por ese presidente? No importa por quién hayas votado, pero hoy el Señor nos dice a nosotros, solo cree. Y lo que tenemos que creer es que Dios
tiene el control. Lo que Jairo y lo que tú y yo tenemos que entender es que Jesús nunca llega tarde y que cuando Él llega, Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Dios de mi vida, cuando yo estudiaba esto, mis hermanos, porque estamos en un 21 días de ayuno y oración, y una de las peticiones que tenemos es conocerlo mejor. Tú y yo necesitamos conocer más a Dios, porque si tú y yo conocemos a Dios, no vamos a fallar, no vamos a dudar, no vamos a tener miedo, porque vamos a vivir confiados de que Jesús nunca llega tarde y que si algo pasa, pasa porque Dios así lo permitió. Entonces, mis hermanos, ya pasó el milagro de la mujer del flujo de sangre, ya es hija, ya se declaró una palabra que dijo: vete en paz, estás sana de tu aflicción. A Jairo le dieron la mala noticia, pero el Señor se voltea y le dice: hey, créeme a mí, vamos a continuar nuestro viaje. Y en el versículo 37 dice que Jesús nuevamente se dirigió a la casa de Jairo, como era su propósito en un principio, y se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Jesús continúa su plan, a pesar de que hubo una interrupción antes del milagro. Y mire lo que sucedió aquí. Esto es maravilloso. Quiero que me prestes atención, porque cuando llegan a la casa, ¿qué usted cree que está pasando en la casa? ¿Qué usted cree que pasa en la casa donde hay un muerto? Había un alboroto en la casa. Gente lloraba y daban gritos. ¡Wow! Pero entra Jesús al escenario. ¡Ah! Mis hermanos, entra Jesús al escenario. Mis hermanos, y Jesús dice: la niña no está muerta, solo duerme. ¡Ah! Mis hermanos, la gente se comenzó a burlar de él. Escúchame bien, porque este puntito es importante. La gente, cuando escucha a Jesús decir que esta niña solo duerme, que esta niña no está muerta, la gente comenzó a burlarse de él. ¿Y saben lo que ellos provocaron al burlarse de él? Dice que él los sacó a todos y solo dejó a los padres y a los 3 discípulos. Y antes de continuar la historia, yo quiero enfatizar lo que sucede con la gente que se burla de Dios, con la gente que no le cree a Dios, con la gente que duda de Dios. Si tú no tomas en serio las cosas de Dios, Él no te va a hacer parte de sus planes. Ay, ay, ay. Mis hermanos, esto es importante, porque los sacó a todos. Peor, la gente que tú tienes a tu alrededor, la gente negativa. Él sacó toda la gente negativa, toda la gente que dudaba, toda la gente que cuestionaba su autoridad. Mis hermanos, y no pude evitar pensar que tú y yo tenemos mucha gente a nuestro alrededor que quizás está deteniendo el milagro, y tenemos que sacarla, porque la gente negativa no contribuye nada bueno en una situación. Wow, tenía que resaltar eso. Pero mire qué lindo, Jesús entró. Di conmigo: Jesús entró.
Jesús entró. Así como Él quiere entrar en tu vida, así como Él quiere entrar a tu casa, así como Él quiere personalizarse con los tuyos. Dice que la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Aleluya, qué poderoso. Tienes que pensar y tienes que imaginar lo que está pasando aquí. Y dice que la niña se levantó y andaba. Y la gente se quedó espantada. Literalmente estaban fuera de sus mentes con gran asombro. ¿Qué dirían ahora los burlones? Mis hermanos, la gente que se ha burlado de ti, la gente que ha querido dañarte, la gente que ha querido sacarte de tu propósito, la gente que no ha creído que Dios tiene algo contigo, la gente que ha pensado que no vale la pena servir a Dios. Todo lo que pasó aquí es tipo de esa gente. Mis hermanos, ¿qué dirían los burlones? Me imagino que se quedaron mudos, así como se quedarán mudos los que se han levantado contra ti, así como se quedarán mudos los que no le creen a Dios, pero aún así Dios hará lo que quiere hacer. Interrupción antes del milagro de Jairo. Interrupción antes del milagro de Jairo. Interrupciones antes de tu milagro. Probablemente te preguntas, y hoy yo te pregunto, ¿por qué tú estás orando? ¿Cuánto hace que estás pidiendo un milagro? ¿Cuánto haces que le dices al Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no has hecho? Yo te necesito, no puedo más. Avanza, Señor. Pero al estudiar esta historia, lo que Dios te está diciendo es, sigue pidiendo, sigue esperando, sigue creyendo. Cuando oyes que otros están recibiendo su milagro, alégrate que tu milagro viene de camino. Aleluya, te lo voy a decir de nuevo, que no hayan celos, que no haya envidia, que no haya competencia. Alégrate cuando Dios está haciendo milagros en la vida de los demás, porque tu milagro y el mío vienen de camino. Mis hermanos, Jesús obra de diferentes formas. Jesús no hace acepción de persona. Tú vales lo mismo para Dios que cualquier otra persona. Lo vimos claro en esta historia. Mis hermanos, vemos a un Jairo, hombre importante, líder de una sinagoga. Pero vimos una mujer que no era nadie. Incluso ni siquiera sabemos su nombre. Vemos a Jairo, un hombre rico de posición, y vemos una mujer pobre que lo que había tenido lo había gastado en doctores. Vemos a Jairo venir a Jesús públicamente, mientras que la mujer lo hizo en secreto. Y cuando yo veía todas estas características de Jairo y de la mujer, yo quiero decirte algo. Quizás tú estás pidiendo algo en lo secreto. Quizás por la razón que sea, no has llamado al pastor, no has compartido con nadie esa petición. No importa. Jairo le pidió a Jesús su milagro públicamente, pero esta mujer
hizo en secreto. Sin embargo, mirando todas estas características, viendo lo diferente que era Jairo y esta mujer, Jesús respondió a la mujer inmediatamente. Lo único que ella tuvo que hacer fue tocarlo. Tú y yo necesitamos tocar a Jesús, pero tocarlo con una dimensión de fe, como esta mujer, provocar a Jesús. Sin embargo, Jesús responde al milagro de la hija de Jairo después de una interrupción. La hija de Jairo fue sanada en lo secreto, solo delante de sus padres, delante de 3 discípulos. La mujer fue sanada en público, entre una multitud de gente. Entonces, mis hermanos, para terminar, yo quiero terminar recordándote, asegurándote que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Dios todavía no ha hecho el milagro que le estás pidiendo, no es porque no te ame, no es porque Él no pueda, no es porque Él no quiera, es simplemente porque hay un tiempo perfecto para Dios obrar y obrar de acuerdo a lo que pedimos. A veces pedimos y jamás vamos a recibir contesta de lo que pedimos. Pero no es porque Dios no tenga poder, no es porque Dios no quiera, es porque quizás no es lo correcto, no es lo mejor para ti. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Tenemos que entender, porque que mucho se escucha diferente gente preguntar por qué Dios no ha hecho lo que le pedí, por qué Dios no ha hecho lo que tanto tiempo le estoy pidiendo. Quizás tú eres de los que se cuestionan: Señor, ¿por qué? Yo veo que tú contestas a miles y a mí no me contestas. Pero hoy Dios lo que pide de ti es: cree nada más. Yo voy a llegar a tiempo. Yo voy a llegar a tiempo. Cuando Dios va a salvar a los tuyos, Él va a llegar a tiempo. Cuando Dios va a sanar, Él va a llegar a tiempo. Cuando Dios va a suplir, Él va a llegar a tiempo. Él va a llegar a tiempo. El llamado en esta noche es que creamos a Él. Creámosle a Dios. Rindámonos y démosles a Dios nuestra mente. Démosle a Dios nuestro corazón. Démosle a Dios nuestra alma. Rindamos todo nuestro ser a Dios. Recuéstate en el pecho de Jesús esta noche. En esta noche Dios te da permiso para que te recuestes en su pecho y simplemente declara y cree que tu milagro viene de camino. Padre, en esta noche yo me pongo de acuerdo con todos los que están escuchando hoy. Pero también me pongo de acuerdo con las personas que estarán escuchando semanas después de hoy. Yo vengo declarando, vengo entendiendo que los milagros no se dan a mi tiempo. Escúchame, el milagro que tú estás pidiendo no se da cuando tú y yo querramos. Entiende eso. Señor, queremos entender eso. Señor, necesitamos entender eso. Necesitamos
necesitamos entender que nuestro milagro viene de camino y que se va a hacer visible en tu tiempo. Señor, yo ministro paz. Señor, yo ministro seguridad. Señor, yo ministro descanso a tantas vidas que hoy están desesperados, esperando un milagro y cuestionándose dónde está Dios. ¿Cuándo llegará mi milagro? Yo declaro en el nombre de Jesús que las vistas de los ciegos son abiertas, que los oídos de los sordos son abiertos. Yo declaro, Señor, que pasamos a una dimensión diferente, donde simplemente confiamos en Dios. Mis hermanos, confiemos en Dios. Descansemos en sus promesas y tengamos por seguro que el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. Recibe un abrazo, recibe un saludo caluroso de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Bendiciones.